Bueno, continuando con los temas en el área de radiología, vamos hoy día a hablar de los tumores malignos que afectan a los maxilares. A ver, esta es la clínica odontológica, radiología y manguinología. Eh, Vamos a hacer un estudio de la radiología de las neoplasias malignas. En el área de odontología, en la parte clínica, se nos puede presentar a veces lesiones radiolúcidas, que muchas veces son descubiertas por accidente. En otras, normalmente pueden venir los pacientes con una deformidad, una alteración anormal. Entonces, pueden ser coincidentes con un tipo de cáncer. No olvidemos que en la anterior clase hemos mencionado las características de los cánceres benignos. Ahora vamos a mencionar este tipo de neoplasias malignas. En principio vamos a hacer una introducción. Eh, los cánceres o las células neoplásicas, a mí vamos a sacar un puntero. Normalmente tenemos, miren, los cánceres, en su definición, podemos decir que son células anormales que se multiplican y crecen sin control. Normalmente estas células van a invadir tejidos y se van a volver unas verdaderas neoplasias, es decir, van a crecer realmente de tamaño. Pero una característica de las neoplasias malignas es que empiezan a formar un procedimiento que se llama metástasis. Es decir, estas células cancerígenas migran hacia el torrente sanguíneo, provocando que se forme, este sería un tumor primario, y cuando se diseminan por vía sanguínea y hematógena van a formar un tumor secundario, lo que se conoce como metástasis. En principio, ¿qué diferencia podríamos ver en un tumor benigno y un tumor maligno? En realidad son ambos que tienen ese crecimiento anómalo. Es decir, estos tumores normalmente van a crecer, pero a diferencia del benigno, el tumor benigno normalmente crece y se caracteriza de formarse justamente del tejido en el cual está creciendo. Aparte que son circunscritos, es decir, no tienen, en muchos casos no son muy agresivos, pero estos tumores benignos, cuando se hace una extirpación quirúrgica, se termina ahí este crecimiento anómalo. En cambio, los tumores malignos forman masas tumorales extensas que penetran a los tejidos, empiezan a crecer de manera descontrolada. Fíjense esta imagen de un cráneo con un tumor maligno y fíjense las características, ¿no? Totalmente deforme el cráneo. Entonces, aparte de que estos tumores malignos van creciendo, se forman invasivos, es decir, van a empezar a formar un cuadro de metástasis y a través de la vía sanguínea y linfática van a empezar a formar un nuevo tumor secundario. Especialmente estos tumores secundarios tienden a invadir órganos o tejidos cercanos, ¿no? Lo que se conoce como metástasis. Entonces, los tumores malignos son realmente eh, verdaderas neoplasias, verdaderos crecimientos anómalos, cuya función de estas células neoplásicas es invadir, destruir tejidos locales, pero a través se expanden mediante un procedimiento que se llama metástasis. Estos tumores malignos se caracterizan por ser de rápido crecimiento, tienen bordes muy infiltrantes y normalmente dan metástasis. Aquí tenemos un tumor, miren, el crecimiento es realmente excesivo.
Y normalmente estos crecimientos anómalos son altamente agresivos, tienden a destruir estructuras óseas. Un poquito vamos a, un poquito vamos a mencionar qué son las metástasis, para que un poquito se interioricen. Aquí tenemos una imagen. Este sería el tumor primario. Aquí estas células de crecimiento normal de forma azul serían las células cancerígenas o el tumor primario. Y miren, por acá circundan vasos sanguíneos y fíjense cómo las células se infiltran el torrente sanguíneo y normalmente se diseminan a través por hematógena. Entonces, ya posteriormente con la cantidad de células que se van formando, van a ir a formar o colonizar otro lugar, formando ya un tumor secundario. Entonces, estas células cancerígenas se desprenden del tumor principal, van a ingresar al torrente sanguíneo y se desplazan a un lugar alejado. Un asiento importante para normalmente en los cánceres malignos, especialmente en boca, generalmente son los ganglios linfáticos y también las vías pulmonares, ¿no? Que es donde más se podían asentar estas células. Entonces, cuando un tumor eh, es extirpado quirúrgicamente, la masa tumoral, ya el estudio histopatológico se va formando un cuadro de metástasis, entonces ya nos hemos hecho la idea de que este tumor es altamente maligno y este paciente debe ser sometido a un tratamiento de quimioterapia y radioterapia para terminar de realizar estos tratamientos. Es ahí en ese interín que cuando se hace el tratamiento de quimioterapia y radioterapia, que normalmente es muy agresivo, van muriendo células de defensa. Y al morir células de defensa, el paciente está prácticamente expuesto a cualquier enfermedad. Una infección lo puede matar al paciente, un resfrío totalmente lo puede matar. Entonces, normalmente es por eso que los pacientes llegan a perder la vida. Entonces, estas neoplasias que van a dar metástasis son altamente agresivas y merecen un tratamiento especial. Aquí tenemos una imagen, por ejemplo, miren, como les había dicho, el asiento principal de estas neoplasias son los pulmones. Miren cómo van formando cuadros de células cancerígenas. Entonces, ya hablamos de tumores secundarios, en este caso ya comprometiendo la vida del paciente. Aquí es una imagen, fíjense, el tumor primario se adosa a los vasos y miren cómo las células cancerígenas se van infiltrando acá, diseminando el tumor. Aquí tenemos un cáncer oral del piso de la boca. Miren el alto grado de malignidad y crecimiento. Entonces, estos tumores normalmente tienen una cierta nomenclatura en su definición. Nosotros los llamamos carcinomas, ¿no? Todos los carcinomas son cánceres de origen epitelial. Es decir, generalmente llegan a estos carcinomas, los denominamos aquellos cánceres que se originan, por ejemplo, del revestimiento, ¿no? De epitelial. Por ejemplo, si viene un cáncer del revestimiento epitelial del intestino, se llama endodermo, de la piel ectodermo, y de los túbulos renales por afuera, mesodermo, ¿no? Son ejemplos que estamos dando, pero nosotros cuando hablamos de cánceres reciben cierta nomenclatura de acuerdo al tejido en el cual se está formando, ¿no? En este caso, por ejemplo, miren, estamos viendo un cáncer del epitelio, ¿no? Del ectodermo, es decir, entonces le llamamos carcinoma, ¿no? Carcinoma. Y entre estos carcinomas tenemos los carcinomas odontogénicos, es decir, los que más se van a presentar a nivel de origen dentario y que involucran estructuras óseas, ¿ya? El carcinoma odontogénico, miren, son lesiones que también altamente agresivas, intraóseas, que tienden a destruir la mandíbula o el maxilar
y está constituido por células poco diferenciadas y en algunos casos tienen células claras. Entonces, estos cánceres, miren, son altamente agresivos, van a tener a destruir prácticamente no solo la pieza dentaria, en realidad van a pensar a destruir todas las estructuras, como ser los maxilares, ¿no? Dentro de estos carcinomas odontogénicos, aquí tenemos otro, esta neoplasia. Un poquito vamos a hablar de la menoblastoma, que es la imagen que estamos viendo. Fíjense el tratamiento quirúrgico, realmente, miren, se ha eliminado. Y ustedes fíjense la cantidad de estructura dentaria que se ha perdido. Perdón, dentaria, la estructura ósea. Miren, prácticamente se ha sesionado todo el maxilar superior, los malares. Entonces, estos tumores son altamente agresivos, ¿no? Fíjense toda la estructura. Pero, ¿qué es lo que vamos a estudiar en la parte radiológica? Radiológicamente nosotros vamos a estudiar lo siguiente. En principio, las características radiológicas que ayudan a diagnosticar una lesión ósea incluyen, por ejemplo, localización. Es decir, lo primero que vamos a ver es localizar bordes, tipo de matriz. Por ejemplo, bien importante cuando nosotros hacemos una clasificación de tumores. Ahorita vamos a ver la clasificación de estos tumores. Normalmente vemos la localización. La localización es importante porque muchos de estos tumores, normalmente su localización muchos de estos tumores se caracterizan por estar predilectos en alguna zona específica del maxilar o de la mandíbula, y es por eso, por nosotros lo denominamos, le damos cierto nombre. Después los bordes. Generalmente en los tumores benignos, los bordes normalmente son bien definidos, pero en los tumores malignos tenemos bordes mal definidos, es decir, estos bordes son importantes también en el estudio radiológico que vamos a poder ver. Podemos también ver la radiodensidad. Nosotros siempre en radiología vamos a usar radiodensidad, es decir, cómo un tumor lo podemos ver su densidad y ver cómo realmente está constituido este tejido. Puede ser radiolúcido, puede ser radiolúcido de mayor densidad, de menor densidad. Entonces la densidad para nosotros es altamente importante. Vemos el tipo de destrucción que va a ocasionar, es decir, en la radiología vamos a ver si hay piezas dentarias comprometidas, si hay destrucción ósea, que es lo que nosotros podemos ver o interpretar en una toma radiográfica. El tipo de respuesta, es decir, también vamos a intuir o sugerir qué está pasando con este tumor, ¿no? También de dónde a dónde se extiende, es decir, si está ocupando gran parte del maxilar, si está ahí entrando, por decir, al seno maxilar, a la rama ascendente, entonces lo podemos ver. Y sobre todo ver si este tumor es solitario o se está asociando a una lesión múltiple, ¿no? En todo ello lo vamos a poder ver mediante un estudio radiológico. El estudio radiológico es la primera parte tal vez de este tratamiento, porque después cuando ya nosotros remitamos a estos pacientes al área quirúrgica, va a ser necesario de repente una tomografía, un estudio tomográfico computarizado y también ciertos tipos de técnicas, para lo cual se va a hacer un estudio imagenológico para dar respuesta a este tratamiento desde la parte quirúrgica. A ver, entonces, estas neoplasias malignas de origen osteogénico, perdón, a ver, aquí estos carcinomas odontogénicos se van a dividir, ¿no? Estas neoplasias malignas, los carcinomas odontogénicos que normalmente son frecuentes, se van uno en carcinomas odontogénicos. Cuando hablamos de término carcinomas odontogénicos, ya estamos hablando de que se originan de algún tipo de epitelio. Los sarcomas odontogénicos, ¿no? Mm, Vamos a ver por qué se llama sarcoma ya cuando abordemos estos tipos de tumores, neoplasias osteogénicas, es decir,
aquellas neoplasias que comprometen ya los tejidos, las estructuras maxilares y algunas lesiones no neoplásicas de los maxilares. Entonces, a ver, vamos a ir viendo los más representativos de este tipo de neoplasias malignas que las vamos a poder ver. A ver, empecemos por los carcinomas odontogénicos. Estos carcinomas, reitero, son los más representativos. Tenemos al carcinoma ameloblástico, al carcinoma intraóseo primario, al carcinoma odontogénico esclerosante. Estos carcinomas odontológicos se definen, por ejemplo, por el tipo de estructura y por el tipo de células. Por ejemplo, tenemos el esclerosante, el de células claras y el de células fantasmas. Porque en su estudio histopatólico vamos a encontrar algunas de estas células que normalmente son predominantes. ¿Ya? A ver, seguimos. Una clasificación de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, normalmente hace su clasificación y miren, tenemos al famoso ameloblastoma metastásico maligno, tenemos al carcinoma ameloblástico primario, secundario e intraóseo. Porque cuando hablamos del ameloblastoma, recuerden ustedes que hicimos una clasificación, es decir, hablamos de primario, secundario, intraóseo, es decir, dónde se desarrollan normalmente. Y hay otro ameloblastoma que también se desarrolla por la periferia, es decir, de acuerdo al lugar donde se desarrolla. Tenemos los carcinomas de células escamosas, el intraóseo, derivado del tumor ontogénico, el carcinoma queratoquístico, el carcinoma de células escamosas primario, intraóseo derivado de quistes odontogénicos, el de células claras y el de células fantasmas. A ver, empezamos por el ameloblastoma maligno. Si ustedes recuerdan, este ameloblastoma maligno, el ameloblastoma maligno, en principio lo habíamos considerado como un ameloblastoma benigno, ¿entiende? Benigno. O sea, estos ameloblastomas estaban considerados como benignos, están clasificados como benignos, pero eh, normalmente estos benignos, ameloblastomas benignos, por alguna causa, cuando se extirparon totalmente el ameloblastoma, aquí tenemos una imagen, empezaba a dar recidiva, es decir, volvía la enfermedad. Una vez que volvía la enfermedad, otra vez volvían a hacer el tratamiento con la extirpación quirúrgica y volvía a recidivar. Y cuando ya recidió constantemente, tendía a magnetizarse, es decir, ya encontraron que daba metástasis, es decir, ya hacían un estudio histopatológico y encontraron células metastásicas, es decir, que se habían diseminado al torrente sanguíneo, entonces ahí ya se volvía un ameloblastoma maligno. Entonces, ¿dónde daba metástasis? A los ganglios linfáticos. Como les había dicho, es la primera línea, y después, posteriormente, al pulmón. Entonces, estos ameloblastomas malignos se inician, algunos pueden iniciarse realmente de constantes recidivas que se da en el paciente cuando han tenido un tipo de ameloblastoma, pero de origen benigno. ¿Cuáles son las características radiológicas? Miren, aquí tenemos una radiografía panorámica y encontramos unas imágenes radiolúcidas que están a nivel del cuerpo y la rama de la mandíbula. Y encontramos, miren, bordes no bien definidos y como pompas de jabón, es decir, multilocular, como pompas de jabón. Miren estos septus que van dividiendo. Entonces, miren el grado de agresividad que tiene este tumor. Aquí tenemos el lado derecho, está aparentemente normal, pero en el lado izquierdo ya vemos imágenes radiolúcidas con bordes no definidos como pompas de jabón. Acá tenemos todo eso.
Antes, volviendo a estos ameloblastomas, estos ameloblastomas que en realidad ya lo hemos tratado la anterior vez, cuál es el tratamiento, normalmente se puede llegar a hacer el tratamiento quirúrgico extirpando todo esto. Normalmente hay pacientes que llegan a perder. A ver, vamos a volver a la imagen esta. Aquí tenemos un cuadro de ameloblastoma maligno. Eh, Miren, es tan grave la agresividad. Este paciente realmente ha perdido. A ver, vamos a volver más antes. Este es el paciente en realidad. Miren, un crecimiento anómalo en la parte izquierda, comprometiendo el maxilar superior. Tenemos todo el maxilar superior, la porción, la parte ocular. Tenemos los huesos malares totalmente comprometidos. Entonces, a este paciente es el cual se le ha hecho un tratamiento quirúrgico y fíjense, prácticamente se ha extirpado total pérdida del maxilar superior, de los huesos malares y miren la porción ocular. Entonces, fíjense cómo el hemangioma maligno puede llegar a perder estructuras que están realmente comprometidas. Entonces, el tratamiento es un tratamiento quirúrgico donde se hace una resección total de la parte afectada. Una resección quirúrgica, ¿no? Tenemos este carcinoma intraóseo primario. ¿Cuáles son las características? Muy rara, definida como el carcinoma escamoso, se desarrolla en la mandíbula y normalmente tiene conexión con la mucosa oral, la piel adyacente, fíjense, y, y normalmente se desarrolla del epitelio de residuos odontogénicos. Tiene predilección justamente a nivel posterior de la mandíbula. Aquí tenemos un crecimiento. Este carcinoma intraóseo primario, miren, presenta dolor, inflamación, parestesia o anestesia del lado inferior. Miren el crecimiento realmente grande. Miren las piezas realmente comprometidas. Fíjense la extensión que se da de este carcinoma. Y principalmente la metástasis a nivel de los ganglios y del pulmón. Las características radiológicas, miren, una lesión, aquí puede dar una lesión radiolúcida asintomática, es decir, en un principio mientras no se exteriorice, no es aparentemente visible. Tiene bordes bien definidos, aquí vemos los bordes bien definidos, y un patrón irregular de destrucción ósea. Entonces, vamos a ver lesiones radiolúcidas con bordes bien definidos y irregularmente en un principio causan destrucción ósea, ¿no? Aquí tenemos otro tumor de células claras. Siempre los tumores de estos temas en realidad tienen el mismo crecimiento, la misma denominación. La predilección es por zonas, generalmente se asientan en la parte posterior de la mandíbula, algunos en la región anterior, otros en el maxilar superior adyacente al seno, pero esta neoplasia maligna de células claras o carcinoma de células claras tiene comportamiento muy agresivo, ¿no? Se caracteriza por la proliferación de tejido odontogénico. Miren, vamos a encontrar pequeñas vacuolas citoplasmáticas. Entonces, cuando se hace un estudio histopatológico, se encuentra vacuolas citoplasmáticas que le van a dar un aspecto claro. Por eso le llaman tumor de células claras. Este tumor de células claras, miren, el primer síntoma que aparece es el dolor, ¿no? Miren, aquí se ha hecho una extirpación total de una parte, miren, total. ¿Por qué? Porque es muy agresivo. Va a invadir estructuras adyacentes como el cráneo, también se extiende a ganglios linfáticos, pero miren, se extirpa una recesión total, en este caso de todo el maxilar superior, miren, incluido las piezas dentarias. En las características radiológicas, miren, no vamos a ver es una lesión radiolúcida, ya sea uni o multilocular. Como le digo, hay veces estos tumores también se asientan en la parte anterior de la mandíbula
y da metástasis en los ganglios linfáticos. Muchas de estas, aquí aparentemente podemos hacer un diagnóstico diferencial de un otro tumor que se cree, inclusive podemos decir similar al granuloma central de células gigantes, pero cuando se haga el estudio histopatológico, ahí se encuentran las células claras, es decir, células con vacuolas gigantes, y entonces ya se lo denomina tumor de células claras, ¿no? Neoplasia maligna. A ver, vamos a encontrar otro tipo. Ya hemos hecho la primera parte, ¿no? Ahora vamos a ver el segundo grupo de tumores. Tenemos a los sarcomas odontogénicos. Se dividen en fibrosarcoma ameloblástico, fibrodontosarcoma ameloblástico y el carcinoma odontogénico. A ver, vamos a ir viendo uno por uno. No olvidemos que en el primer tipo hemos encontrado tumores que son de origen epitelial, tumores malignos. Hemos mencionado los más característicos. Ahora, esto es importante que sepan. Cuando hablamos de sarcoma, es una neoplasia maligna que aparece tanto en los tejidos mesenquimatosos como los derivados de esto. Por ejemplo, son neoplasias que se van a originar de tejidos mesenquimatosos, ¿entienden? Por ejemplo, un cáncer de tejido fibroso es un fibrosarcoma y un condrosarcoma es una neoplasia maligna formada por condrocitos. No olvidemos que los condrocitos son cartílagos, ¿no? Entonces, sarcoma está originada de tejidos mesenquimatosos, por eso le llamamos fibrosarcoma. Y condrosarcoma, bueno, formada por los famosos condrocitos. A ver, el fibrosarcoma meloblástico, miren la masa tumoral, es una neoplasia odontogénica muy poco frecuente. Ya es la contraparte maligna del bueno, es el fibroma meloblástico en realidad. El diagnóstico se realiza mediante una evaluación histopatológica. Es decir, todas estas evaluaciones para clasificarlos en un grupo de tumores se hacen por una evaluación histopatológica. El fibrosarcoma meloblástico clínicamente presenta una expansión intraósea, después presenta hinchazón, dolores, parestesia de la mandíbula. Bueno, normalmente en la mandíbula es la más afectada, tenemos un 78%, y el maxilar superior un 20%. En ambas mandíbulas siempre en la parte posterior es el lugar más predilecto del fibrosarcoma meloblástico. Las características radiológicas, miren, tenemos zona radiolúcida multilocular con bordes mal definidos. Miren, fíjense, aquí tenemos una radiografía oclusal inferior donde estamos viendo, miren los bordes, no tienen mucha definición. Y tenemos al medio zonas radiolúcidas que son multiloculares y cuya definición no se presenta. Miren, prácticamente acá este tumor se ha extendido en la parte anterior y posterior de las mandíbulas. Básicamente es muy agresivo. Y bueno, y tenemos el tratamiento respectivo y es una recesión quirúrgica. Miren, recesión total quirúrgica. Aquí tenemos la masa tumoral después de la cirugía. Y obviamente este paciente va a ser sometido a tratamientos de quimioterapia y radioterapia para ver que no haya dado recidiva o metástasis, ¿no? El odontosarcoma meloblástico es similar al fibroma meloblástico, pero en su interior siempre vamos a encontrar masas de tejido dentario o germen. Miren, es la forma maligna del fibroma odontológico. Se observa una lesión carnosa, voluminosa, originada de estructuras del germen dentario, pero generalmente viene de la papila dental o el folículo dental. Aquí tenemos, miren, una pieza ahí, miren la masa tumoral grande y en su interior está la pieza dentaria.
Entonces, miren las características radiológicas, miren una extensa lesión radiolúcida y tenemos componentes radiopacos de mayor densidad, ¿no? De densidad variable. Y miren, encontramos ahí, miren, el tejido dental en su interior, ¿no? Fíjense las corticales, cómo va adelgazando esto, las corticales alveolares. Se puede extender del distal del primer molar hasta la parte posterior, inclusive las ramas ascendentes del maxilar inferior normalmente, ¿ya? Entonces, fíjense el crecimiento, zonas radiolúcidas y en su interior distintas densidades variables de piezas dentarias. Acá encontramos el tumor que está en el cuerpo y se está extendiendo a la rama de la mandíbula. En distal del primer molar, ¿no? Y tenemos otro, fíjense, distal del primer molar inferior en el lado izquierdo, zona radiolúcida, y miren, tenemos densidades de zonas radiopacas, fibrodontoma meloblástico, y tenemos aquí la presencia de una pieza dentaria. Miren las corticales totalmente adelgazadas, los bordes un poco ya definidos, pero las corticales, miren el adelgazamiento que se está dando. Y aquí miren las densidades que se están formando y estructuras parecidas a dientes. Las neoplasias osteogénicas, miren, aquí tenemos un corte donde se detecta, miren, la lesión cancerígena, pero a nivel interno del hueso. Este tercer tipo de neoplasias osteogénicas, en realidad en el anterior ya hemos concluido con el segundo grupo de neoplasias. En este tercer grupo encontramos ya neoplasias que están ya relacionadas con las estructuras óseas, es decir, los cánceres ya entran internamente a la médula ósea del hueso de los maxilares, provocando miren, una destrucción básicamente total. ¿Y cuáles son estas? Miren, tendremos el fibroma osificante, displasia fibrosa, displasia ósea, granuloma central de células gigantes, el querubismo, quiste óseo neurosmático y el quiste óseo simple. Aquí tenemos, miren, vamos a ver siempre unas masas tumorales, pero radiográficamente ya vamos a encontrar y tomográficamente destrucciones, pero ya internas a nivel de la médula ósea. A ver, empecemos por el granuloma central de células gigantes. Clínicamente, es una lesión que se da en jóvenes y adultos mayores, es decir, adolescentes, más frecuente en el maxilar inferior. La zona más afectada es la mitad, ¿no ve? La mayoría hay veces la lesión se presenta antes, en la parte anterior al primer molar, y un alto porcentaje se llega a la sínfisis mentoniana. La presentación, este hinchazón que se va a dar en este granuloma central de células gigantes normalmente es indolora, pero hemos visto lesiones que se han dado generalmente en la parte anterior de la sínfisis mentoniana. Mm, También se observa una simetría facial, ¿no? Si nosotros palpamos, es altamente dolorosa, es de crecimiento lento, inclusive pueden tener movilidad dentaria en la zona afectada. ¿Cuáles son las características radiológicas? Estas lesiones tienen 1 centímetro de diámetro, las primeras lesiones, pero cuando empieza a crecer, toma un aspecto multilocular con trabéculas óseas en su interior. Es decir, cuando aparece la lesión puede llegar a ser incipiente, es decir, una lesión muy pequeña, menos de 1 centímetro, pero va creciendo y se van a empezar a formar pequeñas trabéculas. Aquí tenemos una imagen oclusal superior y fíjense la zona radiolúcida, el crecimiento, y fíjense las pequeñas trabéculas que se están ya formando, ¿no? En su interior. Inclusive este crecimiento puede llegar a expandirse al seno maxilar, ¿no? Y normalmente en el seno maxilar va a tomar un aspecto de mucocele. Recordemos que el mucocele normalmente se ve
como una masa tumoral en el seno maxilar. Entonces, muchos casos existe resorción de las raíces, es decir, cuyo crecimiento va a empezar a resolver, a causar resorción externa en las raíces y en los dientes vecinos. A ver, vamos a ver miren las masas tumorales. Aquí tenemos un granuloma que está en la parte posterior inferior del lado izquierdo. Está en un crecimiento radiolúcido y se está viendo las primeras trabéculas que se están formando. Aquí se han formado pequeñas trabéculas, miren, como septus de este granuloma central de células gigantes. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Similar a un ameloblastoma, ¿no? O tal vez un quiste óseo neuroesmático. Fíjense, aquí tenemos igual, fíjense esta, granuloma central de células gigantes, fíjense los septos que van formando. Por eso, mucho cuidado con el ameloblastoma, porque eso ya lo va a determinar la histopatología. Aquí tenemos una radiografía de cráneo y estamos viendo la imagen radiolúcida, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, el tratamiento aquí tenemos igual una masa tumoral en la parte antero superior. Normalmente es enucleación o es raspado, enucleación total o es raspado. Y en muchos casos, cuando están comprometidos grandes extensiones de tejido, pueden llegar a hacer una recesión parcial del maxilar inferior. O sea, cuando estas lesiones alcanzan unos 2 centímetros de diámetro, entonces no hay otra opción que hacer una recesión parcial, ¿no? Aquí tenemos otro, el quiste óseo neurosmático, ¿no? Es una cavidad ósea revestida de cápsula de tejido fibroconectivo. Normalmente aparece en niños y adolescentes, pero hay una predilección femenina de este tipo de quiste. Miren, el maxilar suele producir una hinchazón bastante rápida en el maxilar. Eh, Más o menos las características clínicas de este quiste óseo neurosmático. Miren las características radiológicas, y esto es importante, presenta 3 fases. En la fase inicial, como conocido, fase lítica mal definida. Después hay una fase de crecimiento donde se observa una zona de destrucción ósea. Se observa una destrucción ósea y los primeros signos iniciales de corticalización. Aquí vemos una imagen del lado izquierdo, fíjense, en la fase ya de crecimiento, donde se observan miren, pequeñas corticalizaciones. Y fíjense la resorción que está provocando en estas piezas, en los molares posteriores. Y en esta fase de crecimiento, entonces ya se va a ver los primeros signos de corticalización. Luego, una fase de madurez, donde se va a observar ya expansiones óseas y tabiques borrosos, ¿no? Entonces, este crecimiento que estamos viendo ahí ya está entrando de la fase de crecimiento a la fase de madurez. Fíjense el tamaño, la destrucción que está provocando resorciones, y fíjense el borde inferior de la mandíbula que está provocando una destrucción también de las corticales. Entonces, este quiste realmente es muy... En ocasiones, cuando ya en esta fase de crecimiento es demasiado amplia, mm, vamos a ver una presencia multilocular como pompas de jabón, ¿no? Y también resorciones, desplazamientos, resorción radicular externa, ¿no? Que aquí, más que todo, miren la resorción que está provocando. Entonces, son los efectos de este tumor. Aquí, por ejemplo, igual, muchas veces lo confunden con el hemangioma central. Ese es su diagnóstico diferencial. Recordemos que el hemangioma central igual es un tipo de masa tumoral cuya característica también es lesión radiolúcida, con pequeños bordes que se sitúan en la parte posterior y con pequeñas zonas de corticalización. Por eso el diagnóstico diferencial de este tipo de tumor. ¿Cuál es el tratamiento? Tenemos raspado quirúrgico, recesión parcial, y miren el alto grado de recidiva, puede llegar al 50% de este tipo de hemangioma.
¿no? Alto grado de recidiva. Vamos a continuar con este otro tipo de tumor, el famoso querubismo. Fíjense la característica, la carita característica de los pacientes con querubismo, mofletudos, ¿no? Y normalmente se los ve mofletudos y querubínicos, ¿no? Es una osteopatía fibrosa de tipo hereditaria. Normalmente, fíjense acá el aspecto que va a tomar las piezas dentarias después de la presencia del querubismo. Aquí tenemos, aparecen entre los 2 y 6 años. El querubismo normalmente se va a dar en niños. Normalmente es el aumento bilateral indoloro de la parte inferior de la cara. Aquí tenemos un aumento. Fíjense la imagen que va a presentar radiológica. Y fíjense aquí las piezas dentarias. Ahora, el querubismo, una de las características radiológicas, vamos a encontrar, miren, aquí tenemos una imagen de una radiografía, en este caso mixta, con dentición mixta, y vamos a ver, miren, las múltiples radiolucideces de distinta forma en el maxilar superior, en el maxilar inferior, ¿ya? Normalmente en el querubismo vamos a ver estas cavidades multiloculares. Miren, estas cavidades multiloculares radiolúcidas. Estas lesiones, estas cavidades están bien delimitadas. Alrededor, miren, tenemos imágenes radiolúcidas, pequeñas cavidades bien delimitadas. No olvidemos que cuando hablamos de pompas de jabón, normalmente vamos a ver multilóculos, pero la diferencia es que sus corticales no están bien definidos. En cambio, en esta parte del querubismo, vamos a encontrar zonas radiológicas, cavidades, pero bien delimitadas. Entonces, esto le da el aspecto mofletudo al paciente, es decir, un aumento de volumen. Miren, fíjense una dentición temporal y fíjense las cavidades radiolúcidas con cavidades bien formales en ambos maxilares, ¿no? Tenemos, bueno, miren cómo desplazan los dientes en formación, pero tenemos ya las cavidades acá bien formadas, radiolúcidas, típicas del querubismo. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, tratamiento quirúrgico, ¿no? Conservadores. El diagnóstico diferencial, miren el nevo de células basales, aquí tenemos una tomografía y fíjense las cavidades que presentan el querubismo. Muchas veces el nevo de células basales tiene un aspecto similar. La única diferencia tal vez es que en las cavidades donde hay zonas radiolúcidas no se observan bien definidas. Tal vez por eso hablamos de un diagnóstico diferencial. Pero el nevo de células basales normalmente también es frecuente en niños. Bueno, esos son los tumores más representativos y bueno, que estaremos continuando con otros. Bueno, gracias.